Amén. ¿Cuántos están bendecidos esta tarde? Amén. Venimos de nuevo ante el Señor para recibir su palabra. Amén. ¿Cuántos están listos? Amén. Y como lo hemos estado aprendiendo, la serie se llama ¿Qué tal si? ¿Cuántos se acuerdan? Ahora vamos a ver algo muy importante que está enlazado a nuestra forma de creer. Y todos aquí queremos ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Amén. Bueno, les tengo muy buenas noticias, que tenemos que hacer algunas cosas y aprender algunas cosas. Entonces el día de hoy vamos a tomar este tema. Es algo muy importante para todos nosotros, para el crecimiento, pero también a la vez para poder desarrollar, ser discípulos. Todos somos creyentes, los que estamos aquí, y sabemos de la importancia que es, pero ser discípulo es otro nivel más arriba. Amén. También quiero darle la bienvenida a todos los que nos están visitando hoy. Les damos las gracias por estar con nosotros, los que están en línea. Gracias por estar tomando del tiempo. Sabemos que es una hora como difícil para estar reunidos o estar en la iglesia, pero lo que tenemos y pronto el Señor nos va a dar la oportunidad de estar en nuestro propio edificio, y pronto vamos a hacerlo así. Amén. Vamos a orar antes de comenzar. Si se ponen de pie unos segunditos y vamos a orar. Padre Santo, Señor, te entregamos este día, Señor. Te entregamos la palabra de hoy, Señor. Te entregamos la enseñanza de hoy, Señor. Sabemos de que viene de ti, Padre, y la recibimos, Padre. Por anticipado, Señor, te damos gracias por la provisión y la visión que estás trayendo a esta iglesia, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner en la pantalla el versículo clave. ¿Cuántos se acuerdan de este? Ya lo deberíamos de haber memorizado, porque ya van 3 domingos, que dice: ¿qué le diríamos entonces a estas cosas? Si Dios es aquí se para, pero es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Depende de la versión que esté leyendo. Pero ¿qué tal diríamos a esto? Si Dios por nosotros, repítanlo conmigo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos lo reciben? Quiero decirles de que esta es muy importante para el crecimiento espiritual, porque muchas veces leemos la palabra y sabemos de lo que está diciendo, pero no la ponemos en acción. Y aquí lo que vamos a compartir es que todo requiere una acción de parte de nosotros. Amén. Aquí vemos la palabra sí, y vamos a leerla, vamos a estudiarla un poquito más adelante. Entonces, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nos vemos en situaciones difíciles, deberíamos de recordarle al diablo o al enemigo o la circunstancia y decirle: si Dios por mí, ¿quién contra mí? Amén. Y también quiero dejarles saber de que al estudiar esta palabra, sabemos de que Dios está por nosotros, para nosotros, y no hay nada ni nadie que pueda contra la palabra de Jesús. Amén. El nombre de Jesús, ¿qué nos dice la palabra? Tiene poder. Entonces, cuando lo usamos, esté tan seguro que el Señor va a responder sus necesidades, va a responder a lo que en ese momento usted quiere hacer de parte del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos lo reciben? Amén. Ahora, en la primera semana les dijimos que en este contexto la palabra sí está más de 1600 veces en la Biblia, en la palabra. Pero la mayoría son condicionales. ¿Quieren saber qué es condicional? Qué bueno que me preguntan, porque les voy a decir. La condicional quiere decir que tiene que haber algo de nuestra parte. O sea, el Señor nos está dando la oportunidad de hacer algo, pero tenemos que hacer algo de nuestra parte. Amén. Entonces, la palabra condicional quiere decir que usted tiene algo que hacer. Entonces vamos a aprender mucho acerca de esto. ¿Qué quiere decir? Entonces, si usted hace algo, el Señor hace algo. Vamos a darles unos ejemplos. La palabra dice: si me buscas, me hallarás. Es condicional. Tenemos que buscarlo para que Él
nos abra las puertas y lo encontremos. Amén. Si la palabra dice, si carece tu fe, pídela y Él te la dará. Si carece tu entendimiento, pídela y Él te lo dará. Amén. Pero la más importante, si confesamos con nuestra boca y creemos que Jesús resucitó entre los muertos, seremos salvos. Fíjese, ahí está la palabra, sí creemos. Amén. Está en muchas partes, también en Deuteronomio 28 nos dice, si tan solo escucharas mi voz y pusieras por obra lo que te prescribo hoy, ¿qué dice? Las bendiciones te sobrealcanzan. Entonces es condicional, tenemos que hacer nuestra parte. Y tiene que ver mucho con ser discípulo del Señor. Muchos nosotros conocemos de Jesús, pero no todos conocen a Jesús. Entonces tenemos que estar muy atentos a la palabra, amén. Mientras que abren, vamos a estudiar en Lucas 9 y 10, pero para que vayan buscándolo, si no lo han escaneado en su teléfono, lo pueden ir buscando, Lucas 9, y va a ser el versículo 23. Pero vemos que en todo este capítulo, vemos tantas cosas. En el 9 vamos a ver que antes de llegar a donde estamos nosotros, vemos que Jesús había caminado mucho tiempo y mucha gente lo empezó a seguir. La palabra dice que fueron 5,000 hombres, y muchas veces cuando dice esto no contaban las mujeres ni los niños. Entonces estamos viendo que es una multitud muy grande que lo está siguiendo. Antes de eso había hecho muchos milagros. Entonces la gente lo siguió junto con los discípulos. Y el Señor usó este momento para enseñarle a los discípulos lo que verdaderamente requiere ser discípulo. Amén. Entonces vemos que en este momento Él hace uno de los milagros que todos, aunque nunca hayan ido a la iglesia o que lean muy poco la Biblia, sabemos de este milagro, que Él alimentó a todas estas personas con unos pececitos y pan, o pescado y pan. Y vemos de que lo hizo de tal manera porque los discípulos vinieron ante Él y le dicen a Jesús, pero no tenemos nada que darles, porque Jesús le dice, ustedes aliméntenos. Él quería ver la fe de estas personas, de estos discípulos, y no pudieron o no supieron cómo. Entonces cuando le ponen a Jesús en la mano el pez y el pan, se multiplicó. ¿Qué nos dice esto? Que siempre todos sus planes, todas sus ideas, todo lo que el Señor ha puesto en Jesús en usted, se lo tiene que poner en las manos del Señor. Él es el que multiplica, Él es el que bendice. Amén. Amén, amén. Entonces vemos, si podemos ir entonces las condiciones en las que el Señor nos está dando en este momento, en Lucas 9, 23. Entonces le dijo a la multitud, ahí está otra vez la palabra, así, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa mía, este la salvará. ¿Qué nos está diciendo Jesús en este momento? El Señor aprovechó este momento para decir, ¿verdaderamente quieres ser mi discípulo? Tienes que tomar tu cruz y seguirme. ¿Puedes ir al principio del versículo? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, es opcional. El Señor nos da libre albedrío, pero es opcional. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para ir y buscar del Señor. ¿Y qué dice? Tomar tu cruz y seguirlo cada día, no de vez en cuando, nada más los domingos, nada más cuando nos acordamos, sino todos los días. Amén. Entonces vemos de que esto va entrelazado entre saber y estar seguros de que somos discípulos o no. Todos podemos tener al Señor en nuestro corazón, todos podemos ser salvos, pero el discipulado es diferente, lleva mucho más allá. Amén. Ahora, vamos a poner algo, lo que creo yo que es algo que está
afectando nuestro discipulado o ser discípulos del Señor. Vamos a poner unas fotos aquí en un momento y vamos a ver, y quiero que me digan, esta las usó el pastor Jan en el primer servicio y me gustó mucho porque concuerda con lo que estamos hablando. Querías que piensen desde ahora qué todo esto tiene en común. Vayan pensando qué tiene en común. Por ejemplo, este tipo de pantalones se usa supuestamente para hacer ejercicio y ahora los muchachos lo usan hasta para ir a la escuela, para todo. El carro Mercedes, de verdad que es un carro muy lujoso, pero para tener un carro como ese, el carro no es tan caro, lo que es caro es el mantenimiento. Hace años, cuando trabajaba para la agencia, el Señor me dio la oportunidad de comprar uno. Y cada vez que le cambiaba el aceite eran $200 o cada llanta valía $600. Es lo que es caro, pero es muy lujoso. El tipo de cama ese que parecen de hospital, pero mucha gente las está comprando ahora. Y bueno, para nosotros los hispanos la lasaña como que no concuerda mucho, pero ¿qué tal los hondureños que les gustan las baleadas? En México, ¿qué será? Los tacos. En Colombia las empanadas. Todo esto, ¿qué creen que tiene en común? A ver, alguien que me explique. El que me diga va a ganar un premio. A ver. Que todos son confortables. Todos buscamos algo confortable en que vivir. Si quiere estar con pantalón, pero quiere estar confortable, pues se pone esos tipos de pantalones. La gente que tiene esos carros los compran porque son súper confortables. Usted maneja ese carro y no se siente en la calle, no se oye el ruido, son confortables. Las camas esas, cuando pues quiere dormir más confortable de lo normal, pues para los que les gusta dormir mucho, pues ahí está, más confortables. Nosotros pues, bueno, algunos no tanto. Y pues la comida, de nuevo, depende de lo que usted quiera comer. Todo esto lleva a que es algo de confortable. En inglés se dice confort. Y estamos viendo, ahora no tiene nada malo tratar de nosotros vivir confortablemente o mejor. Por eso, como padres queremos que nuestros hijos vivan mejor y nuestros nietos aún mejor en una forma confortable. Pero, desafortunadamente, esto se está infiltrando a la forma de nosotros vivir, de creer. Por ejemplo, en la iglesia, estamos aquí en sillas. ¿Cuántos están en una silla confortable ahorita? Amén. Muchas veces llegamos a la iglesia y nos sentamos en el mismo lugar y cuando nos mueven es como que perdimos no estamos tan confortables y nos empieza a causar algo diferente. Entonces, esto también se infiltra en la iglesia. Les voy a decir, cuando estuve en El Salvador, bueno, fui un tiempo a El Salvador y me sorprendió. ¿Quién es de El Salvador? Sí. Me sorprendió tanto de que fuimos a visitar muchas iglesias y la gente no se puede mover como aquí. Allá es mucho en camión o, bueno, autobús. Y en lugares donde no los dejaban pasar por las maras. Entonces yo me decía, y llegamos a la iglesia y estaba llena. Y yo veía sillas de todos colores, de todos tamaños, nada, que cada quien trae su propia silla. Y en cambio aquí nosotros pues estamos en un lindo lugar, unas sillas bien cómodas. Pero que no se nos vaya el aire acondicionado porque tenemos que hablarle a Roberto rápido, si no, no viene nadie a la iglesia. Entonces vemos de que esto se ha infiltrado bastante en nuestra forma de vivir. Y esto es especialmente lo que está causando, pienso yo, que nos toma más tiempo estar en el discipulado, amén. Porque estamos muy, muy cómodos. Y está bien que estén cómodos aquí, nomás no se me duerman. De hecho, la mayoría de las personas vivimos en una confortable o no confortable. Muchas veces vivimos nuestro día a día de que nos basamos en nuestras decisiones diarias, si está confortable o si no. A nadie le gusta ir a un restaurante donde no esté uno a gusto, cuando hay a veces mucho ruido, y está bien. Pero como les digo, nos estamos trayendo esto
a la forma de vivir diario. Entonces, ¿estamos cómodos o incómodos? Ahora, ¿cuántos aquí creen que ser discípulo es cómodo? ¿O qué es? ¿Incómodo o cómodo? Incómodo. ¿Es fácil o difícil? Difícil. ¿Es para cobardes o para valientes? Ahora sí. Es verdad, ¿no? Porque pues uno tiene que vivir como el Señor ha querido que vivamos, pero desafortunadamente, como le digo, entre más confortables, entre más cosas, pues nos está alejando un poquito más de las cosas del Señor. Y de nuevo, no es malo, pero el problema es de que como estamos tan acostumbrados a estar tan confortables, que cualquier cosa se convierte en dificultad. También en Ecuador nos tocó ir a un lugar que era bien remoto y hasta nos tuvieron que llevar en una camioneta porque no había calle. Pero cuando llegamos ahí vimos a la gente tan feliz, todo bonito. Entonces el pastor de ahí nos había dicho que era la iglesia de 1000 estrellas. Digo, ¿qué será? Cuando llegamos ahí, pues sí, es una iglesia que tiene unos huecos grandes en el techo porque la están terminando. Y la gente de lo más contenta, alabando al Señor, con solamente creo que era una guitarra y unos tambores que parecían del año de los 50, pero alabando al Señor. Desafortunadamente, aquí en Estados Unidos estamos tan confortables que se nos ha pasado lo que verdaderamente quiere el Señor. Y es tiempo de que tal vez nos incomodemos un poco porque tenemos que estar incómodos para actuar, para hacer cosas nuevas. A nadie le gusta hacer algo nuevo. Por ejemplo, a mí me gusta ir a restaurantes que no conozco. A veces se lleva una sorpresa, pero hay personas que, no, la misma comida, porque no quieren incomodarse. Amén. Entonces, tenemos que aprender a incomodarnos. Amén. Entonces, ¿qué quiso decir cuando en el capítulo 10 el Señor? Veamos el que sigue, perdón. Lucas 10, 25 y al 28. Mire lo que dice. Este es Jesús. Ahora, ¿cuántos tienen la Biblia donde tiene letras rojas? Amén. Ahí van a ver todo lo que cuando Jesús dice, porque a veces lo leemos de largo y nos confundimos en lo que dicen. Dice, entonces un experto en la ley. ¿Quiénes son los expertos en la ley? Los religiosos de ese entonces. Se puso de pie para ponerle a prueba diciendo, ¿a quién está poniendo a prueba? A Jesús. No es muy sabio poner a prueba a Jesús, pero bueno, le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Miren lo que dice el Señor. ¿Qué está escrito en la ley? Que viene siendo la palabra. Le preguntó, ¿cómo la lees? Aquí tenemos que poner mucha atención en esto porque no hay nada oculto, en la palabra está todo, pero ¿cómo la leemos? ¿Cómo la interpretamos? Él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y aquí debe decir, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él le respondió, has respondido correctamente, le dijo, haz esto y vivirás. ¿Qué nos dice? Regresa al otro, por favor. A tu prójimo. Tienes que amar todo esto, amar al Señor y a tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que un verdadero discípulo ama al Señor y ama a las personas. Como les he dicho a algunos de ustedes, no se trata de nosotros. Se trata de los que no conocen, de los que están afuera de aquí, los que no saben qué conlleva llegar a los pies del Señor, porque es fácil yo ir hacia usted, que los conozco de tiempo, orar, estar con ustedes, pero ¿qué tal con las personas que no nos quieren? ¿Quiénes son el prójimo? ¿Quiénes son?
somos todos, pero interesantemente el Señor nos está diciendo, ¿verdaderamente quieres ser discípulo? Tienes que amar al Señor y tienes que amar a las personas. Amén. Ahora, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Será el vecino que no le caigo muy bien? ¿Será las personas que trabajan con nosotros? ¿Serán mis hermanos que de sangre? ¿Serán ustedes? ¿Quiénes son el prójimo? El Señor nos está dando esta pauta para decir quién es el prójimo. Y esto es lo que Él también le preguntó al Señor. Ahora, honestamente es difícil amar a todos. ¿Cuántos saben de eso? Porque no somos, como dicen en español, monedita de oro para todos. Unos les caemos bien, nosotros tal vez no queremos a alguien, pero ¿qué creen? El Señor nos exige que si verdaderamente somos discípulos del Señor, tenemos que amar al prójimo. Amén. Hace tiempo, nomás como forma de testimonio, cuando las niñas estaban más chiquitas, yo las llevaba con mi suegra y ella me echaba un tremendo lonche grandote, una bolsa grande, pero ella me decía, si no te lo puedes acabar, regala la comida, pero me traes mis platos, porque eran de vidrio, así de esos caros. Y sí, está bien. Y en una vez iba bajando, estaba orando en el camino, y estaba una familia en la orilla en el semáforo pidiendo algo. Y así sin pensarlo mucho, sino sentí el Señor, entrégaselos. Entonces yo les di la bolsa y la señora dice, wow, porque era bastante, créanme que ella me echaba comida como para 2 o 3 personas y por eso estaba un poquito más gordito. Y entonces cuando voy en camino me acordé, les regalé el Tupperware y todos los platos a esta gente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mi suegra? Pero seguí, se los entregué. Lo lindo de esto, cuando uno honra al Señor y da al prójimo, ¿qué hace el Señor? Le recompensa. Entonces llegué a donde estábamos trabajando y fue haga de cuenta que no estaba ni en el horario, pero me dice el gerente, yo no voy a poder ir, pero vas a tener que ir tú a una junta de ventas y van a llegar vendedores y tú habla con ellos y lo que tú creas que podamos vender aquí lo vendemos. Entonces yo estoy ahí y llega una señora que estaba vendiendo esos mismos productos y me dice, téngase los regalos, y me da una caja completa con mucho más de lo que yo le había dado a esta persona y lo pude llevar a mi suegra. Le dije, mire lo que le traje, quedé bien, quedé bien, como que yo había hecho el milagro, ¿no? Pero de nuevo, cuando uno se atreve, como decimos, ¿qué tal si uno ama al prójimo? ¿Qué tal si uno ama al vecino? ¿Qué tal si uno ama a las personas que no nos quieren? Porque es fácil, como les digo, amarlos a ustedes que los conozco, pero a personas que no, que tal vez no quieren algo grande, bueno con nosotros. Vayamos a Lucas 10:29. Entonces vemos de que este hombre se quiso justificar y dice, pero queriéndose justificar le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí está la clave, aquí está la pregunta del $1,000,000. ¿Quién es nuestro prójimo? Nosotros siempre queremos saber quién es nuestro prójimo, ¿amén? O ustedes ya saben quién es su prójimo. ¿Cuántos quieren saber? Amén. El prójimo es todo aquel que no está cerca de nosotros. El prójimo es todo aquel que está lejos del Señor. El prójimo es todo aquel que está en alguna necesidad. Pero tenemos que permitirle al Señor en abrir nuestro corazón y ayudar al prójimo. De nuevo, hay muchas formas de hacerlo. No tienes que siempre usar finanzas. Puedes usar un abrazo, puedes hacer un buen día, puedes modelar a Jesús. Amén. Yo conozco a un pastor del cual estuve tomando muchas clases, que él decía, nosotros tenemos que predicar sin abrir la Biblia. Tenemos que predicar sin tener que decir ni una palabra, solamente modelar a Jesús.
y no es fácil. En otras formas también, amar al prójimo conlleva con 3 cosas muy importantes. La número 1, no es conveniente, no es fácil. No será conveniente. ¿Cuántos saben que Jesús no era muy conveniente para él ir a la cruz? Él hubiera preferido estar con su Padre en el cielo. No es conveniente para nosotros muchas veces hacer cosas para ayudar, para hacer algo para el Señor. Aunque a veces el Señor le muestra a uno no lo hace. Muchas veces vemos gente en la orilla de la carretera. Ahora, es peligroso y todo, pero hay que saber discernir si el Señor quiere que hagamos algo. No es conveniente. Entonces, siempre que tengamos que ayudar al prójimo, no siempre es conveniente, pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo. ¿Por qué qué? Porque estamos representando a Jesús. Vemos también en varios versículos de la Biblia donde el Señor hizo grandes cosas que salía de su área de confort. Jesús nunca predicó en una iglesia, en un edificio. Él era todo al aire libre. Llegaba a todo tipo de gente. ¿Usted cree que era conveniente para él dejar de estar predicando y echar fuera demonios? No. Pero lo hacía. ¿Por qué? Porque él amaba a la gente. Él amaba a su prójimo. Vamos a ir al versículo 10, 33 y 34. Al capítulo 10, versículos 33 y 34. Vamos a leer esto. Pero un samaritano, esto es Jesús hablándole a este mismo hombre cuando él le dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y vemos aquí Jesús contestándole. Pero un samaritano en su viaje se le acercó. Pero un samaritano en su viaje se le acercó y cuando vio al hombre le hizo, diga conmigo, ¿qué diste en voz alta conmigo? ¿Qué tenía él? Compasión. Cuando vio el hombre lo hizo por compasión. Se acercó a él y entonces vemos de que el Señor nos está mostrando de que el que fue a ver al prójimo lo hizo por compasión. Ahora, antes de esto, había habido que un sacerdote o un levita había pasado de largo. Nadie se paró a atender a este hombre que había sido golpeado. Y vemos de que el otra persona se pasó de largo. Solamente el samaritano. A los que ustedes saben, los samaritanos no eran de buena fama en ese entonces. No eran nada como los que pensamos ahora. Entonces vemos que por eso le llaman el buen samaritano. Él sí llegó, él sí se paró. Ahora no sabemos si él era rico, si era pobre, pero sí sabemos de que por compasión, diga compasión, él se paró. Él sí tuvo compasión y lo atendió. Vemos de que lo atendió, le costó a él, no era conveniente el pararse, pero él se paró ahí, amén. ¿Cuántos lo reciben hasta ahora? Amén, amén. ¿Cuántos están listos para amar al prójimo? Amén. El punto número 2, vayamos al punto número 2. Será costoso. Para siempre, cuando uno va a ayudar al prójimo, siempre va a ser costoso, siempre nos va a costar algo, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea esfuerzo, pero siempre va a haber un costo de nuestra parte. Hemos escuchado de tantos milagros donde personas ayudan a otras porque alguien sin saber necesitan dinero para la renta, les ayudan y es un costo de nuestra parte. Ahora, no quiero decir que todos nosotros tenemos que usar nuestras finanzas para ayudar al prójimo, pero sí siempre hay un costo. Más adelante vamos a ver donde este hombre le dice que le da 2 denarios, y vamos al versículo que sigue. Al día siguiente sacó 2 denarios, este es el samaritano, amén. Se los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo.
Fíjese, él está tomando esta oportunidad para no solamente atenderlo, la palabra dice que le cubrió sus golpes, sus cortadas, y ahora lo lleva a un lugar, pagó para que lo cuidaran y dice, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Siempre tengamos que estar pendientes de eso, que va a haber siempre un costo. Amén. Un costo, como digo, tal vez monetario, tal vez no, pero un costo al fin. Amén. Entonces vemos de que cuando este hombre va, le dice, cuídamelo. Fíjese el cuidado que está teniendo sobre este. Ahora, de seguro que él no lo conocía. De seguro que él no sabía que esta persona estaba, no sabemos, pero él dijo, cuídamelo. Amén. Va a haber un costo siempre. Vamos a ver más adelante también de que cuando hay este costo para nosotros, como les acabo de decir, el Señor siempre que nos lo va a recompensar, amén. Entonces siempre tenemos que atender a las personas como que el Señor se las ha puesto enfrente de usted, amén. Amén. El punto número 3, cambiará tu vida. Hace tiempo, yo tenía un problema que todavía a veces me pasa, y yo siempre traía dinero en la bolsa y siempre llegaba a la casa sin dinero, y a veces mi esposa me decía, ¿qué le hiciste? ¿Lo perdiste? Le dije, no, a veces ni le decía, lo di. Siempre tenía yo ese problema. Bueno, digo que era problema porque a veces me quedaba sin nada para mi lunch, pero lo regalaba o cuando alguien necesitaba algo. Pero el Señor siempre me ayudaba en una forma o de otra, me recompensaba, me daba más trabajos, no sé, cosas así. Pero yo recuerdo algo tan sencillo que hicimos una vez. Veníamos de Monterrey después de un día festivo, entonces las filas estaban larguísimas, estaban largas, eran como 3 horas de espera. Y donde yo estaba un señor con un montón de niños y su esposa, y se veía que no tenían el aire acondicionado, como que el carro se les apagaba, y ya tenían mucho tiempo ahí, nadie los dejaba pasar. Entonces me dio compasión y les dejé pasar. Todos los que estaban atrás me estaban pitando, diciéndome que mi mamá esto, que mi mamá lo otro, pero así los dejé entrar. Y aún mi esposa me dice, ¿pero qué estás haciendo? Tenemos aquí 2 horas y lo dejaste pasar. Ya no sabe ya si de excusarme o decir que el Señor me dijo o qué, pero bueno, así pasó. Entonces ya cuando llegamos a donde está la garita y todo, pues voy a pagar. Me dice, no, el Señor que vino enfrente pagó, y era el que yo había dejado. Y en la otra, fue el Señor que me dejó pagar. Y cuando llegamos de casualidad al mismo restaurante, ellos estaban ahí. Y también quería pagarme por un simple hecho de tener compasión por alguien. El Señor, créame que no se queda con nada, amén. ¿Cuántos lo reciben? Y siempre eso impacta tu vida. Eso siempre, cuando uno hace de corazón algo, el Señor impacta tu vida. Hay tantos testimonios que hemos estado escuchando de personas cuando uno solamente tiene la compasión por alguien, por algo. Mire el último antes de terminar, el 10, 36 al 37. Dice, ahora fíjese, Jesús era el mejor maestro, el mejor de todo. Entonces mire lo que está usando esto para enseñarle tanto a los discípulos, para que nosotros podamos leerlo en la palabra y usarlo. Dice, ¿cuál de estos 3 crees que resultó ser un prójimo? Fíjese, ahí queremos saber quién es el prójimo. Del hombre que cayó en manos de los ladrones. Y aquí el que le mostró misericordia. Esto es hablando Jesús y ese es hablando el que estaba hablando con Jesús. Dijo entonces dijo Jesús, ves y haz lo mismo. ¿Qué nos está enseñando el Señor? ¿Tú quieres ser discípulo del Señor? Ve y haz lo mismo. Es fácil decir yo soy cristiano y estar cómodo. Es fácil decir yo te amo, Señor, pero al prójimo lo vemos de lejos. De hecho, estaba hablando con una persona que estábamos hablando, siempre que hablo con ella,
me dice muchas cosas, me predica a mí o le predica a mi esposa o le predica a gente que ella sabe que ya son cristianos. Y una vez le dije, sabes, me gusta cómo enseñas, pero tienes que hablarle al que no conoce del Señor. No, hay mucha inmundicia porque esto. Entonces digo, ¿cuál es verdaderamente un discípulo? Si nosotros vamos a creer que la persona que está afuera, que no conoce al Señor, no merece del Señor, pues usted no ama al Señor. El verdadero discípulo ama al Señor y ama a la gente. No sé para quién sea esto hoy, los que nos están viendo en casa, pero créame que el Señor nos dejó la palabra bien simple, solamente hay que leerla, y por eso el Señor le dijo a este escriba, ¿cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? Tenemos que tener el Espíritu Santo, claro que sí, pero cuando nosotros escudriñamos la palabra, tenemos que leer como que si la estábamos leyendo como un niño de 12 años. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que así como amamos a la gente, el Señor nos va a multiplicar. Amén. No sé de nuevo para quién es esto, pero yo sé que el Señor le va a multiplicar, le va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, porque el Señor no se queda con nada. Amén. Entonces sabemos de que si amas al Señor, tenemos que amar a la gente, si no estamos aquí en vano. La palabra nos dice que seríamos como unos cimbales sonando si no tenemos el amor del Señor. Amén. Todo lo que hizo Jesús, todo, desde que llegó a la tierra fue por compasión. ¿Por qué? Tenía compasión de usted, de mí, de todos los que algún día hemos fallado. Él ha tenido compasión, pero muchas veces nosotros no la mostramos. Amén. Entonces, el día de hoy les doy un reto, que busquemos toda la próxima semana, la compasión de Jesús y usarla, mantenerla, ayudar a alguien, darle aunque sea un abrazo a alguien. Yo tengo vecinos que en realidad me da pena decirlo, no los conozco, pero voy a hacer todo lo posible para que todos me conozcan, que sepan la bondad del Señor. Si cuando menos ven a Jesús en mí, pues es una semilla tremenda. Amén. Si me acompañan, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración que primero que todo tenemos que hacer antes de ser discípulos, que es tener a Cristo en nuestro corazón. Tal vez por el tiempo en la vida, tal vez por tantas cosas que están pasando, no tenemos la oportunidad o nadie nos ha guiado en esto, pero inclinemos nuestro rostro y todos los que están en casa repitan conmigo, y cuando usted haga esto por primera vez, déjenos saber, mándenos un mensaje, déjenos saber por qué tenemos que orar para ustedes. Y como Tony lo anunció hace rato, los miércoles tenemos un tiempo bien íntimo con el Señor y lo hacemos al aire para que todo aquel que necesite oración la pueda hacer. Amén. Si me acompañan, Padre, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, y gracias, Padre, porque yo confieso en este momento que tú moriste, fuiste a la cruz y al tercer día resucitaste por mí, y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias por haberme recibido como tu hijo, y gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, si está aquí, no se vaya sin dejarle saber a las personas que están en la intercesión. De hecho, si pueden pasar a las intercesoras en caso de que alguien quiera pasar, sería de bendición, porque si usted hizo esta por primera vez, no se quede con esto. Venga y avise y dígale al Señor, confiéselo públicamente de que el Señor es parte de su vida. Porque un verdadero discípulo tiene al Señor en su corazón y también ama al prójimo. Gracias por haber estado con nosotros, mientras que los que necesiten oración pasen al frente,
y si no, pues déjenos saber. Y gracias de nuevo, porque Jesús es la única razón por la que existimos. Jesús es la única razón por la que Él nos confía de la gente. Él nos confía al prójimo. Jesús y el Espíritu Santo están en nosotros, pero necesita un cuerpo, una persona que pueda ir a buscar al necesitado, que pueda ir y dar al necesitado. Quisiera mostrarle la visión de la iglesia antes, mientras que están los que están orando. Mire, esta es la verdadera comisión que el Señor nos da: alcanzar los que están lejos de Dios y enseñarlos a seguir a Jesús. Eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Cómo alcanzar? Mostrando a Jesús en sus vidas, mostrando a Jesús en nuestra forma de ser, hablar lo que el Señor ha puesto en su corazón y enseñar. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos enseñando lo que verdaderamente es un discípulo. De nuevo, si usted en casa hizo esto por primera vez, déjenos saber. Y los que están aquí, pues gracias por haber estado con nosotros, y que el Señor los siga bendiciendo. Y nos vemos el miércoles y el próximo domingo a la misma hora. Amén. Gracias.